Buenos días para todos. El día de hoy vamos a exponer medios de contraste. Entonces, hay que empezar definiendo qué es un medio de contraste. En términos estrictos, un medio de contraste es una sustancia o puede ser la combinación de varias que al ser introducidas en el organismo por cualquiera de las vías de administración van a permitir resaltar u opacificar estructuras anatómicas normales, como bien pueden ser órganos o vasos sanguíneos, y también estructuras patológicas como por ejemplo los tumores. También pueden evaluar la perfusión y permiten diferenciar las interfaces o densidades entre los distintos tejidos con fines médicos, bien sean diagnósticos o terapéuticos. Es muy importante aclarar lo siguiente, y es que el medio de contraste ideal es aquel que logra la mayor concentración tisular o en tejidos con la menor cantidad de efectos adversos. Aquí quiero hacer una aclaración y es entre lo que se considera radiolúcido y radio opaco. Cuando a uno le hablan del radiolúcido, se tiende a creer que es lo que más brilla, siendo esto incorrecto, porque lo radiolúcido es lo que se ve oscuro o negro. Y lo radio opaco, por lo contrario, no es lo que se ve oscuro o negro, sino lo que se ve blanco. Siguiendo con esto, hablaremos de los medios de contraste según el tipo de imagen que generan. Entonces primero vamos a tener los positivos, que son aquellos que atenúan los rayos X más que los tejidos blandos, viéndose estos radio opacos o blancos. Estos se pueden dividir en hidrosolubles y no hidrosolubles. Los segundos son los negativos, aquellos que atenúan los rayos X menos que los tejidos blandos. Al absorber poca radiación se van a ver radiolúcidos o negros. Y los neutros, que son utilizados para distender y rellenar el tubo digestivo. Entonces, en este cuadro vamos a ver que los positivos pueden ser el bario, el yodo y el gadolinio. Pero el gadolinio hay que hacer una aclaración, y es que este no interactúa con los rayos X, sino es utilizado en la resonancia magnética. Los negativos son el aire y el dióxido de carbono, y los neutros es el agua, la metilcelulosa, el polietilenglicol y el manitol. Bueno, ya según el contraste, según la vía de administración, hay que tener en cuenta qué tipo de contraste vamos a utilizar y qué medio de imagen. Entonces, en la parte oral se pueden suministrar o emplear sulfato de bario, sales de bicarbonato, sales de yodo hidrosolubles o sulfato de bario. Además de eso, aire ambiental, agua, leche o manitol. Su uso pues se basa como tal en la tinción y extensión del tubo digestivo. Ya en la parte rectal se utilizan para esta vía el bario, sales de yodo hidrosolubles, el agua, el dióxido de carbono y el aire ambiental. Esto puede ocasionar un poco de molestias abdominales y pues deseo como tal de evacuar. En la parte vaginal se van a emplear medios de contraste yodados para la realización de histerosalpingografía. Eso va a producir un poco de dolor pélvico pues debido pues a la peritonitis química que genera el pasaje del contraste a través de las trompas de falopio. Ya en el endovenoso, pues se va a utilizar en la radiografía, resonancia magnética, geografía, topografía, el yodo. Y puede desencadenar un poco de reacciones alérgicas como lo son las náuseas. Eh, ya en la intraarteriales se utiliza contrastes yodados o SO dependiendo del paciente. Ya en las intraarticulares se introducen algunas articulaciones, pues yodo o gadolinio, y esto puede ocasionar un poco de dolor pues en la distensión de la cápsula articular. Ya en las intracanaliculares son empleados pues dentro de conductos o los canículos, y pues se van a emplear como tal yodos hidrosolubles o liposolubles. Ya en los otros se puede como emplear de vía intratecal para la mielografía, y pues se puede utilizar como tal contrastes yodados no iónicos de baja osmolaridad. Ya en los contrastes según las características químicas, pues esos son medios de contrastes yodados con no sales de yodo que pues son inyectadas por vía endovenosa y pueden o sea, tienen una distribución vascular y capilar hacia el espacio intersticial. Esto se puede diferenciar según como tal la osmolaridad respecto al plasma sanguíneo.
Entonces hay que tener en cuenta que la osmolaridad es igual a la concentración del número de partículas sobre el peso molecular. Los medios de contraste yodados se clasifican según su osmolaridad, ionicidad y viscosidad. En la parte hiperosmolares son contrastes yodados cuya osmolaridad pues en su composición se asocia a la aceptación de efectos adversos, a aparición de efectos adversos y pues a su mayor osmolaridad y mayor, bueno, como ya lo había dicho. Ya en iónicos y no iónicos, se divide en iónicos y no iónicos según la disociación de iones y partículas cuando se diluyen en el agua. Ya en la parte de la estructura como tal, ahí, de la estructura molecular, pues es dependiendo pues indistantemente si son o no son iónicas. De acuerdo a eso, pues se van a, como a clasificar o estructurar en 4 tipos. Iónicos de monoméricos que poseen alta osmolaridad, ejemplo, pues como tal, el aminoditrozoato. Iónicos diméricos que poseen baja osmolaridad, no iónicos monoméricos de baja osmolaridad, no iónicos diméricos que son isoosmolares. Paramagnéticos o superparamagnéticos son tipos de contraste que se van a usar en la resonancia magnética. Estos son iones de metal cuya propiedad es afectar las propiedades magnéticas de los demás tejidos. Entonces vamos a encontrar 6 compuestos, de los cuales 4 de ellos pertenecen al gadalinio o quelatos de gadalinio, se le va a denominar. También tenemos el quelato de magnesio y el óxido de hierro, que es un ion de hierro libre. Entonces, estos se van a diferenciar debido a que van a presentar diferentes tipos de viscosidad, osmolaridad y estabilidad. Se empezó a usar estos desde el año 1988. Los paramagnéticos y los superparamagnéticos se van a diferenciar primero en que los paramagnéticos disminuyen el tiempo de relajación en T1 y T2 y que su quelato principal o el quelato que caracteriza a este grupo son los quelatos de gadolinio. Los superparamagnéticos presentamos dos: el óxido de hierro, el cual valora o se usa para valorar patologías a nivel hepático, y el óxido de hierro ultra pequeño o el ultra pequeño, el cual se usa es para valorar lo que es las vías linfáticas. Tenemos los contrastes utilizados en distintos métodos de imágenes. Entonces tenemos en métodos como los rayos X contrastados, tenemos un tipo de contraste como es el bario, el aire en polvo efervescente, el yodo. Tenemos la tomografía computarizada, en las cuales tenemos los tipos de contraste como el bario, el yodo, el aire y el dióxido de carbono, la metilcelulosa, manitol y el polietilenglicol. En la resonancia magnética tenemos tipos de contraste como gadolinio, también tenemos la metilcelulosa, el manitol y el polietilenglicol. Vamos a hablar de lo que son los contrastes según el método. El método existe la radiología contrastada, la tomografía, la resonancia magnética, pues entre los otros que se muestran en el gráfico. Y pues el tipo de contraste, que en este caso, como por ejemplo la radiología contrastada, es el bario, el aire, el polvo efervescente y el yodo. Entonces, bueno, voy a explicarles algunos de los componentes que se utilizan tanto en el tipo de contraste, pues para llevar a cabo el método que se va a realizar. Entonces, el bario es un metal pesado que puede administrarse por vía oral o por vía transrectal en forma de polvo o suspensión para diluir en agua. Este se elimina por vía rectal. Bueno, también cabe resaltar las contraindicaciones de la administración de este tipo de contraste. Entonces, este está contraindicado si existe riesgo de perforación de víscera hueca, de discencia postquirúrgica de asas intestinales o en caso de cirugía debido a la posibilidad de desarrollar lo que es la peritonitis química. El aire o el polvo efervescente son contrastes negativos administrados para distender los órganos del aparato digestivo, dando el efecto de doble contraste.
El aire se administra por vía transrectal en forma de sachet de bario y el bicarbonato de sodio se administra por vía oral para la realización de pues lo que es por ejemplo una serie de esófago gastroduodenal. El agua actúa como contraste neutro. Es necesaria para una adecuada limpieza gastrointestinal y ayuno previo para luego suministrarse por vía oral. Al actuar como un contraste neutro genera una buena distensión intestinal y de esta forma se logra una excelente valoración de la pared gástrica, de las asas del intestino delgado o del colon y posteriormente se puede realizar la reconstrucción virtual. En cuanto al dióxido de carbono, es un contraste negativo que se inyecta a través de una bomba para distender el tubo digestivo por vía oral o por vía rectal, permitiendo una correcta evaluación mediante lo que es la tomografía, dado que pues no se absorbe y pues es bien tolerado. Las indicaciones más frecuentes para utilizar este método es la insuficiencia renal y los antecedentes de alergia al contraste de yodo. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es polietilenglicol, manitol y metilcelulosa. Son medios de contraste neutros que se emplean asociados al agua, se administran por vía oral y disminuyen la reabsorción del agua en la luz intestinal, mejorando la distensión. Se usa para el estudio de patologías intestinales, para que pues permitan una buena visualización de la pared intestinal cuando se asocia pues a contrastes endovenosos. Bueno, y así con cada uno de los tipos de contraste. Reacciones adversas a los medios de contraste se suelen clasificar de acuerdo a la forma de presentación en leve, moderado y severo. Leve incluyen síntomas como náuseas, vómito, urticaria y picazón. Moderado, síntomas como broncoespasmo, hipotensión y reacciones vasovagales. Y severo incluye episodios de choque hipotensivo, convulsiones y paro cardiorrespiratorio. Según el tiempo de presentación pueden ser inmediatas, que se producen en el momento de la inyección del medio de contraste, tempranas que aparecen dentro de los primeros 60 minutos y tardías cuando ocurren entre una hora o un mes después de la inyección del medio de contraste. De acuerdo a los mecanismos de producción pueden ser por hipersensibilidad en pacientes con antecedentes de alergia, asmáticos y atópicos. Reacciones quimiotóxicas en pacientes deshidratados, añosos, diabéticos, cardiópatas o nefrópatas. Las reacciones mecánicas cuando hay una extravasación del medio de contraste a los tejidos blandos y las nefrotóxicas que ocurren en pacientes con nefropatía crónica. En cuanto a las reacciones adversas según el tipo de medio de contraste tenemos los contrastes yodados. Hay unos factores de riesgo que predisponen a las reacciones adversas como la osmolaridad del contraste, antecedentes de reacciones adversas a los medios de contraste, pacientes asmáticos con atopía, fármacos, generalmente neurotóxicos como betabloqueantes, antagonistas de canales de calcio e interleuquina tipo 2. Y ya la edad, pacientes entre 20 a 29 años tienen mayor riesgo de presentar reacciones adversas leves, mientras que los mayores desarrollan ya más reacciones severas. Y esto es debido pues a las patologías de base. En cuanto a las reacciones adversas por gadolinio, tenemos que la primera reacción adversa según la literatura del gadolinio fue publicada en 1990. A diferencia de los contrastes yodados, las reacciones adversas suelen ser leves o autolimitadas, aparecen entre aproximadamente 30 minutos y ocurren en un 5% en pacientes con resonancia magnética contrastada. El primer paso es la prevención de las reacciones adversas, sabiendo los riesgos y beneficios del estudio contrastado. Segundo, los pacientes que tengan riesgo leve o moderado serán premedicados y en el caso que tengan un riesgo elevado se va a indicar otra práctica de métodos alternativos para realizar el estudio. Se sugiere como premedicación para disminuir las reacciones adversas el siguiente esquema. El esquema 1, prednisona de 30 miligramos por vía oral, primera dosis de 6 a 12 horas antes del examen y segunda dosis 2 horas antes del examen. El esquema 2, prednisona de 50 miligramos vía oral, primera dosis 13 horas antes del examen, segunda dosis 7 horas antes del examen y tercera dosis 1 hora antes del examen. Para la premedicación de estudios de medio contraste con riesgo habitual, se recomienda metilprednisona como esquema 1,
con dosis de vía oral de 6 a 2 horas antes del estudio, y esquema 2, prednisona 50 miligramos con dosificación de 3 dosis vía oral endovenosa 13-7 1 hora antes del estudio. Y ya la premedicación en casos urgentes se utiliza hidrocortisona 200 miligramos por vía endovenosa, ranitidina 50 miligramos por vía endovenosa con antecedentes de alergia, una dosificación de 1 hora antes del estudio. Un problema importante en el uso de medios de contraste es la extravasación del medio de contraste. Esto sucede cuando la sustancia usada sale del vaso que lo contiene, diseminándose a tejidos blandos subyacentes. Este fenómeno está muy relacionado con el uso de bombas de inyección. Sin embargo, este tipo de eventos es muy poco frecuente. La extravasación del medio de contraste puede causar síntomas o manifestaciones tales como dolor, inflamación, hematomas, ulceraciones cutáneas y síndromes compartimentales. Todo lo anterior depende de 4 mecanismos. La osmolaridad del contraste, ya que a mayor osmolaridad, mayor es el daño. La citotoxicidad, en donde en contrastes iónicos es mayor. El volumen, donde a mayor volumen, más daños se producen. Y compresión mecánica, que ocurre cuando el volumen extravasado es muy grande. Sin embargo, aquí también incurren algunos factores de riesgo tales como la inyección del medio de contraste en miembros inferiores y venas distales o terminales de las manos y pies, edades extremas de la vida, fragilidad vascular y compromiso del drenaje linfático, medios de contraste de alta osmolaridad, diabetes mellitus o obesidad o enfermedades crónicas, antecedentes de quimioterapia y radioterapia, uso de agujas metálicas e inyección de grandes volúmenes. Todo esto se debe generalmente a una incorrecta técnica de punción, mala elección del vaso o deficiente fijación del sistema de punción. Lo recomendable es no usar bomba de inyección en venas del dorso de manos y pies, ya que si se producen extravasaciones podrían producir síndromes compartimentales. Generalmente, las extravasaciones no requieren ningún tipo de tratamiento, solo que hay que informar al paciente de lo sucedido, calmarlo y en caso de que se produzca algún tipo de dolor, se pueda utilizar las medidas que más adelante se mencionarán. Siempre hay que informar al paciente de los riesgos de los tratamientos disponibles ante cualquier eventualidad y se debe tener a mano el consentimiento informado del paciente, teniendo en cuenta que éste debe tener claro todo el tipo de procedimiento y los medios a utilizar. Bueno, siguiendo con el tema, es importante cómo los medios de aclarar, es importante cómo los medios de contraste alteran de cierta forma y pueden llegar a dañar la función renal del paciente. ¿Y de qué forma? Pues de la siguiente. Sabemos que los contrastes yodados endovenosos pueden generar nefropatía a través de estos 6 mecanismos descritos: cambios hemodinámicos renales, desbalance túbulo-glomerular, efectos tóxicos directos solamente descritos in vitro, modificaciones en la reología renal y nefrosis osmótica adicionando injuria de la reperfusión, ¿cierto? Entonces, ¿de qué forma sucede cada una y cómo es su fisiopatología, por decirlo de esa forma? Bueno, los cambios hemodinámicos es que se producen tras la inyección del contraste yodado. Esto genera un aumento del tránsito del flujo renal, ¿no? Pues por el aumento de flujo que nosotros le administramos al paciente y luego se disminuye. Esto por ende produce un desbalance entre las sustancias vasoconstrictoras propiamente del renal o externas, ¿no? Como la vasopresina, la endotelina, o del riñón, como el óxido nítrico, etc. Esto nos va al siguiente punto, al siguiente mecanismo, que es el desbalance túbulo-glomerular. Es básicamente, sabemos que las células de la mácula densa sensan la concentración de potasio por medio de una bomba sodio-potasio, ¿no? Y al aumentar la concentración de sodio, se contrae más la arteriola eferente y esto genera la caída del filtrado glomerular por la vasoconstricción per se. Segundo, tenemos el efecto tóxico directo. Como les decía anteriormente, solo se ha demostrado en estudios in vitro, y es que se evidenció en esos estudios que se produce una reducción de la actividad enzimática mitocondrial y por ende una apoptosis de la célula.
Luego está la modificación de la rheología renal, y es que se producen unos cambios en la viscosidad del lecho vascular de la médula renal y por ende esto genera un aumento de la resistencia del flujo. El aumento de la resistencia del flujo es simplemente porque se produce un incremento de la presión endotubular, porque sabemos que a mayor viscosidad, pues la resistencia del flujo, la resistencia vascular es mayor. Luego tenemos la nefrosis osmótica y por último la injuria de la reperfusión, y es básicamente un desbalance entre los agentes antioxidantes y oxidantes, donde predominan los oxidantes y esto de cierta forma daña y lesiona la célula, ocasionando un estrés oxidativo y por ende produciendo apoptosis, básicamente. En esta tabla aquí de la derecha es importante aclarar que se evalúa el riesgo sí, el riesgo que tiene el paciente para generar estos efectos, y es que aquí está una tabla bien sencilla de acuerdo a su filtrado glomerular. Si el filtrado glomerular es mayor a 60 mililitros minuto, el riesgo es bajo. Y eso quiere decir que la función renal es normal. Si está entre 30 y 60 mililitros, hay un riesgo moderado. Si está en menos de 30 mililitros, realmente es un riesgo elevado y hay una disfunción renal severa ya diagnosticada por el filtrado glomerular per se. Y si el filtrado glomerular es menor de 15 mililitros minuto, ya decimos que es una disfunción renal extrema y el riesgo es máximo. Entonces, cuando los pacientes tienen un filtrado glomerular normal, estos pacientes no van a requerir profilaxis, mientras que los que sí tengan un riesgo de moderado a máximo riesgo, bueno, máximo riesgo ya es discutible, ¿no? Ahí ya definitivamente no hacemos nada, pero cuando tengamos por debajo de 60 mililitros minuto, podemos hacer unos mecanismos de profilaxis y prevenir nefropatías. ¿Y cómo se previene esto? Mediante unos tratamientos básicos que es hidratación endovenosa, suspensión de fármacos neurotóxicos, como por ejemplo los conocemos, los AINES, el bicarbonato de sodio y entre otros. La metformina y los medios de contraste yodados. Vamos a hablar un poco de la metformina. Tiene una vida media de 1.5 a 4 horas, excreta por vía renal. Cuando un paciente tiene un examen con medio de contraste yodado, es muy importante tener en cuenta que a estos pacientes se les debe suspender 48 horas antes la metformina, ya que esta, como se excreta por vía renal y el medio de contraste también se excreta por vía renal, esto genera una acumulación de la metformina, generando acidosis láctica y aumentando el riesgo de mortalidad en un 20%. También es muy importante al paciente recomendarle una buena hidratación vía oral o parenteral para mantener sus niveles de glucemia óptimos. También evaluar la función renal. Cuando tiene una creatinina de 1.5 miligramos de decilitro, es un paciente óptimo que se le puede realizar un medio de contraste sin ningún problema. En situaciones de urgencia o emergencia es muy importante mantener las recomendaciones de la buena hidratación y a su vez tener un medicamento a la mano hipoglucemiante ante una situación adversa, y este puede ser la insulina. Los medios de contraste ayudados en el hipertiroidismo. Estos medios de contraste están totalmente contraindicados con los pacientes que tengan hipertiroidismo, enfermedad de Graves, bocio multinodular o que sean personas añosas. Puede generar tirotoxicosis. También los pacientes, algunos presentan efectos adversos como taquicardia y falla cardíaca. Por eso, antes de realizar estos exámenes, se sugiere administrar fármacos antitiroideos. Los pacientes que van a realizarse centellograma deben esperar de 2 a 3 meses para la realización de este examen. Cuando una persona está medicada con algunos medicamentos como ciclosporina, cisplatino, aminoglucósidos y antiinflamatorios no esteroideos, lo más recomendado es no realizar estos exámenes, ya que puede generar nefrotoxicidad. Al mismo tiempo, cuando los medicamentos el paciente se está medicando con hidralazina, también se recomienda la administración controlada o mejor evitarlo, ya que genera también nefrotoxicidad. Y en pacientes que están tomando interleucina 2 genera efectos adversos como fiebre, diarrea, náuseas y vómitos.